Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Pedimos al Señor que bendiga este tiempo, que bendiga su palabra y que esta palabra no regrese vacía, sino que produzca fruto, como la misma Escritura lo enseña. En algunas predicaciones anteriores predicamos acerca de el ladrón más grande de bendiciones y explicábamos que era el pecado. Y en esta predicación vimos cómo el pecado de la desobediencia de Adán y Eva les robó todo. Les robó la paz, la felicidad, la alegría, la libertad, les robó la salud. El pecado arruinó la raza humana y trajo una gran destrucción. Y veíamos cómo en Cristo Jesús somos restaurados y el pecado ya no nos debe dominar. Pero si un creyente peca, pues el pecado le quita la paz y le puede robar muchas bendiciones. También predicamos un tema acerca de el más grande engaño sobre la humanidad. Y hablamos que el más grande engaño a la humanidad eran las religiones que pretenden llevar a los hombres a Dios, pero no los llevan a Dios, sino los llevan a los ídolos, los llevan a la perdición. Y cómo las religiones se engañan diciéndoles, aquí van a ser salvos. Y por contraste veíamos que solamente Jesucristo revelado, la revelación hace que el hombre pueda descubrir que la religión es mentira. Por eso hablamos de la revelación como abolición de la religión. Algunos quizás se recuerdan de esa predicación. Y hoy quiero hablarles del más grande estorbo. Hablamos del más grande ladrón de bendiciones, hablamos del más grande engaño, y ahora quiero hablarles acerca del más grande estorbo para que las personas no cristianas se salven, para que conozcan al Señor. El más grande estorbo. Y también el más grande estorbo aún dentro de la iglesia del Señor, para que ésta pueda crecer espiritualmente, para que pueda vivir en amor, para que pueda vivir con paz y comunión con la congregación local. ¿Cuál es ese grande estorbo? Bueno, podríamos empezar diciendo algunas cosas que pareciera ser que sí y no lo son. Por ejemplo, la persecución contra la iglesia no es un estorbo para que la iglesia crezca o para que la gente se convierta. La historia demuestra, la historia bíblica, comenzando con el libro de los Hechos y luego con la historia de la iglesia, que la iglesia entre más perseguida era, más crecía. La iglesia cuando fue perseguida en Jerusalén se fue a Antioquía y después de Antioquía se fueron a otros lugares porque daban testimonio de su fe, no se retractaban y eso impactaba a muchos. Así que cuando la iglesia fue perseguida durante 200 años,
increíblemente fue cuando más predicó en todas las regiones del mundo del Imperio Romano de aquella época. No es la persecución. No son los movimientos externos contra la iglesia, porque cuando esos movimientos atacan a la iglesia se fortalece. Tampoco es la difamación que pueda haber contra la iglesia del Señor, sino el más grande estorbo que impide otra vez que las personas no cristianas se salven y lleguen al conocimiento de Dios y que los cristianos crezcan realmente es, ¿quieren saber? Es el legalismo. El legalismo. Sé que no hemos predicado mucho y no se predica mucho acerca del legalismo, pero el legalismo ocurre dentro de la iglesia del Señor, ocurre dentro de la iglesia del principio y ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia en movimientos que avanzaron en el evangelio, pero que cayeron en el legalismo. Y eso impidió que creciera y que varios se convirtieran, sino que huyeran del evangelio, huyeran de la iglesia. Y por supuesto la iglesia no creció. Hubo un movimiento de los puritanos en Inglaterra que con un corazón sincero, estoy dando un ejemplo a lo largo de la historia, pues pusieron demasiadas normas para que la iglesia viviera, conviviera y diera el culto. Y era una provisión enorme que la gente decía, no, pues no podemos cumplir todas estas prohibiciones, que no estaban en la Biblia, pero que ellos con tal de agradar a Dios querían hacer muy estrictas las normas para que pudieran, ser más santos. Ahora, el legalismo en la Biblia se origina dentro de las enseñanzas de los rabinos judíos que creían en el Antiguo Testamento, comenzando con los 5 libros de la ley que se llama el Pentateuco. La palabra penta quiere decir 5, los 5 libros de la ley. Sabían y conocían los libros que se le llaman los escritos o los salmos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, también los libros históricos, los libros de los profetas, los conocían muy bien. Conocían bien la ley de Moisés, conocían los 613 mandamientos generales, 365 eran prohibiciones. Imagínense, prohibiciones, lo que no podía hacer el pueblo de Israel, según estos rabinos. Y el resto, que sumaban luego, los 613, eran instrucciones afirmativas de lo que podían hacer. Y este legalismo de los rabinos se trasladó con el tiempo a un grupo que más adelante, no desde la historia del principio del pueblo de Israel, ellos quisieron ser muy, muy santos y apartarse de todo lo malo, y por eso se llamaron los fariseos. La palabra fariseo quiere decir apartado, es decir, apartado, consagrado. La intención era muy sincera, como siempre, así empiezan las cosas. Pero luego los expertos en la ley, los que conocían todas las escrituras, conocían todos los pasajes, interpretaban el significado de los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor, eran los escribas. Y se les llamaba también los maestros de la ley. Los maestros de la ley, cuando se habla en el Nuevo Testamento, los maestros de la ley o los rabí, se referían a los escribas. Ellos conocían las escrituras, ellos las enseñaban, las interpretaban, pero fueron interpretando y añadiendo prohibiciones o instrucciones que no estaban originalmente en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y todas esas añadiduras resultaron en ser mandamientos de hombres, que ellos querían que los que se acercaban para creer en Dios, el Dios de Israel, pues pudieran salvarse o ser puros y justos.
Pero todas esas leyes pequeñas impedían porque nadie las podía cumplir, porque eran legalistas realmente que ni ellos mismos podían cumplirla. Los saduceos, los herodianos y los celotes con Z, que eran otros grupos que también pertenecían a aquellos que de alguna manera buscaban a Dios, no tanto los herodianos, sino los celotes, por ejemplo, y los saduceos eran más liberales, no eran tan apegados a la ley. Ahí surge el legalismo en la Biblia. Ahora, ¿qué significa la palabra legalismo? El legalismo viene de dos palabras, una palabra latina, lex, la primera. Lex, ¿qué quiere decir? Ley. Y luego ismo significa ya un sistema, significa un grupo de doctrinas que está basado en ley. Entonces, el legalismo, de acuerdo a esa definición etimológica de la palabra, se refiere entonces a la aplicación literal de las leyes sin considerar circunstancias, intenciones del corazón, el sufrimiento, sin tomar en cuenta el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia. El legalismo en el griego viene de la palabra nomos. Nomos en griego quiere decir ley, y nomismo es creencia, doctrina apegada estrictamente a la ley. Por eso es que el nomismo se introdujo como una rama del legalismo en las primeras iglesias de Jerusalén. Los nomistas se convirtieron al Señor, el Señor los perdonó, venían de trasfondo judío, y cuando ya estaban en la iglesia, ellos habían sido salvos por la fe en Jesucristo. Habían creído en el Señor y por gracia habían recibido la salvación. Pero de pronto, el legalismo, que casi siempre está metido en el corazón del hombre por naturaleza, que quiere hacer algo más para ser justo o para agradar a Dios, y no solamente por la gracia, empezaron a enseñar que había que circuncidarse además de creer en Jesucristo, que además tenían que guardar el día sábado, porque si no guardaban el día sábado, perdían su salvación. Y además tenían que participar de ciertos ritos de purificación para estar puros delante de Dios. Entonces no les bastaba ser salvos por la sola fe. Y el evangelio es realmente ser salvos por la fe en Jesucristo y recibir la salvación por pura gracia. Eso es el evangelio. Así fuimos salvos nosotros, ¿sí o no? Por pura gracia. Pero los nomistas, los legalistas, estaban tan metidos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los demás apóstoles, los profetas, los ancianos, todos los que estaban allí en la iglesia, los diáconos también, fueron convocados y se reunieron en el concilio de Jerusalén, que está explicado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y entonces discutieron y Pablo y Pedro testifican de cómo el Señor se les apareció. Pedro era un judío que quería también ser salvo por medio de la ley, no digamos Pablo. Pero ambos testifican cómo llegaron a comprender que la salvación acontecía por un regalo de Dios. Tan solamente por poner la fe y la confianza en el Jesucristo crucificado y en el Cristo resucitado. Y una vez que creían en Él, era suficiente y eran perfectamente salvos. Eso es el evangelio. Por eso son buenas noticias. Por eso no se requiere que para que sean salvos en el evangelio tienen que quitarse primero los vicios, los pecados, cambiarte su manera de pensar. No. El evangelio es venga como están, destrozados, con muchos problemas, con vicios, con ataduras, con todo, así como están deshechos, vengan, que yo los salvo, los perdono por gracia, si ustedes se arrepienten y los convierto en nuevas criaturas. No necesitan hacer nada más. Lo que necesitan es presentar su corazón adolorido y decirle: Señor, soy un pecador, creo en Jesucristo. Él es el Señor, el Salvador del mundo, y murió por mis pecados. Yo creo en Él. Y recibimos la salvación por gracia.
Pero entonces estos legalistas tuvieron que ser expulsados. Y por eso el nomismo, que tenía un nombre propio ya del legalismo, fue declarado una herejía, una falsa enseñanza destructora. Así que ahora, habiendo explicado esto, una definición ya un poco más amplia del legalismo, en la Biblia y dentro de las iglesias cristianas evangélicas, se refiere a la exaltación excesiva de la ley con pequeñas y muchas cosas que hay que cumplir, normas añadidas por hombres, colocando la observancia, la práctica de esas reglas por encima de la gracia y por encima de la fe, o añadiéndola a la gracia y a la fe. Eso es el legalismo. Ahora, el legalismo fue una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo fue quien más puso en evidencia, quien más señaló y quien más condenó. Hay muchos pasajes en los evangelios, en todos los evangelios, en los 4. Hay varios pasajes también en el libro de los Hechos y también en las cartas del Nuevo Testamento. Pero hemos tomado un pasaje para exponerlo, ahí sí que expositivamente, versículos por versículos, y luego dar algunos ejemplos para que entendamos qué es lo que pasa realmente con el legalismo. Habiendo explicado eso, les voy a dar el título de la predicación. El problema que viene cuando el legalismo y la tradición religiosa reemplazan el amor. Porque ese es el más grande estorbo para que los no cristianos digan, no, si es tanta prohibición y si es tanta cosa y tanto señalamiento, no quiero estar en la iglesia. Cuando el legalismo y la tradición reemplazan el amor. Ese es el título de la predicación. Vamos a leer entonces en la pantalla el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer 13 versículos. Lo van a ir leyendo ustedes conmigo en la pantalla, sin necesariamente decirlo en voz alta. El texto dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces, ceremonialmente hablando, no por higiene, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen sin antes, no se lavan ceremonialmente. Tengo que agregar eso porque esa era la intención. Y conservan también muchas otras tradiciones, que no vamos a ver aquí en este pasaje, está en otros textos, otras tradiciones como el lavar los vasos en que beben, ceremonialmente, religiosamente, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Es decir, de aquellos rabinos que eran maestros y que dieron tantas instrucciones de lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras. Fíjese, ya vamos a explicar eso. Jesús le respondió: hipócritas. No sé si se los dijo con ese tono o se los dijo con un tono más suave, pero se los dijo de todas maneras. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con labios, o con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es legalismo. No tiene sentido que me honren. Así está citando a Isaías. Si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, el lavamiento de jarros
y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios. O sea, qué hermosamente lo plantean para mantener su propia tradición. Eso es legalismo, eso es hipocresía. Sigamos leyendo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ahora les va a poner un ejemplo, legalismo ahí. Y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, el legalismo dice, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán. Explicaremos eso a Dios, aunque Marcos ya lo explica y lo pone entre paréntesis. Es decir, me ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido. Además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Entonces, la primera verdad que sacamos de este texto es que el legalismo son tradiciones y creencias vacías. Podemos colocar ese punto allí en la pantalla. El legalismo son tradiciones y creencias vacías que sustituyen el amor. Y eso es lo que explica Marcos en los primeros 5 versículos que ya leímos. No los vamos a volver a leer porque ya lo leímos. Pero del 1 al 5, lo que nos muestra este texto es que el legalismo son tradiciones y creencias vacías que sustituyen el verdadero amor de Dios. Entonces, al ver que Jesús, que los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén lo cuestionan porque vieron a sus discípulos comer con las manos sin haberse lavado. Aquí no está hablando de la higiene personal. El problema era el concepto y la idea ceremonial de lavamiento para estar puro o purificado delante de Dios. Porque vieron que los discípulos comieron sin lavarse ritualmente. Algunos de los comentaristas que profundizan sobre el texto dicen, es posible que los discípulos se hayan lavado las manos antes y luego pues ante los fariseos no se la lavaron, como ellos habían enseñado a lavarse de manera muy meticulosa. Es que habían instrucciones de cómo lavarse las manos para estar puros ante Dios, no solo para comer. Otra vez, el punto no era por higiene. En ese entonces los fariseos no sabían ni siquiera que había bacterias. No conocían a los virus. No sabían. Era una mente más de estar puro ante Dios. Entonces, Jesús desnuda ese legalismo, ese fariseísmo. ¿Por qué? Porque decía, bueno, la forma de lavarse las manos es de esta manera. Se tenían que, obviamente, quitar o arremangarse la parte de la túnica, exponer sus manos hacia adelante, lavarse con mucho cuidado con agua y jabón, digamos, hasta arriba de las muñecas. Y tenían un lugar específico para decir, hasta aquí tiene que llegar el agua y el jabón. Y luego tienen que extenderse hacia abajo con suficiente agua y luego están puros ante Dios. Esa era la idea. Imagínense que tenía que poner un puño primero, luego restregarse con la otra mano. Muy bien. Luego la otra. Era muy ceremonial el asunto. Entonces, Jesucristo pone en evidencia el legalismo de estos conservadores, los expertos de la ley, que eran los escribas, como dije. El problema es que el legalismo, ¿verdad?, se fija en las cosas externas, pero no
pueden examinar lo interior, no cuidan lo interior. Ellos se fijaron en que esos discípulos no se habían lavado, pero no podían discernir su corazón, ni sus intenciones, ni sus motivaciones. Ellos, en este pasaje, los primeros 5 versículos que leímos, culpan a Jesús por dejarlos desobedecer la ley de los ancianos, del lavamiento que habían instruido ellos. Y claro, ¿por qué culpan a Jesús? Porque Jesús había comenzado a enseñar las buenas noticias del Evangelio. Porque Jesús había enseñado que todos los que se acercaran a Dios, no importa que fueran mancos, cojos, ciegos, sucios, indigentes, pordioseros diríamos aquí en Guatemala, prostitutas, ladrones de impuestos, toda clase de personas. Jesucristo dijo, vengan a mí, que el que viene a mí nunca a nadie le echaré fuera, el que viene a mí no será avergonzado. Pero ellos decían, no, esta gente no se puede acercar. No, estos sí están impuros ante Dios. Mire cómo el legalismo invierte las verdades de Dios. El Evangelio y la iglesia es decir, a la iglesia vienen todos los pecadores, aquí es donde va a ser limpio por la sangre de Jesucristo. Vengan los pecadores tal y como estén, sucios, pecadores, adictos, todos. Pero ellos no podían jugar. Entonces, el legalismo se hace evidente cuando insiste que cumplan estrictamente con la tradición de los ancianos, la cual dictaba la necesidad de lavarse las manos muchas veces. Además, los utensilios de las casas, ellos tenían que ritualísticamente lavar todo lo que tenían en casa. Pero no solo por higiene, era para estar puros ante Dios. Imagínense qué equivocación terrible, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es la pureza del corazón. Que estemos limpios y puros en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque de ahí vienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Pero decían, no, hay que tener limpio todo y entonces así estamos limpios ante Dios. Tenían que lavar ritualísticamente todo para tener esa supuesta espiritualidad y purificación ante Dios. Esa visión legalista pues representa un grave error, pues se enfoca obviamente más en los rituales externos, en las formas externas, más que en una verdadera relación con Dios, del corazón, del espíritu. Se puede tener un corazón limpio ante Dios sin estar lavado constantemente por cosas externas, de todo lo que nos rodea, porque quien nos purifica para ser puros y santos es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creemos en Él, esa sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad. El legalismo al final pudiera decirse que caía en el ridículo y en el extremo. Jesucristo, por eso habla de manera un poco irónica, todo el capítulo 23 de Mateo, acerca de las cosas raras, ridículas que hacían los fariseos, pero lo más importante es que no entregaban su corazón a Dios, que su relación no era pura, que sus pecados estaban ocultos. Por eso les dijo, ustedes con todo lo que están imponiendo, legalismo, ustedes están colando el mosquito, logrando que lo que se vayan a tomar no tengan ni un mosquito, pero se tragan el camello de los grandes pecados y las grandes suciedades. Eso es el legalismo. Es como que si ahora, digamos, en esa misma línea, aquí, en una congregación local, por ejemplo, si aplicáramos ese principio legalista, tendría que ser acá. Todos los que vengan al culto para estar puros ante Dios, según ese legalismo, tendrían que venir con las manos lavadas y haber lavado todos los utensilios de lo que ustedes tocaron antes de venir al culto, lavar la cama, lavar el comedor, lavar todo, lavar la puerta, lavar todo, venir aquí con las manos lavadas. Entonces,
así podrían entrar. Los diáconos tendrían que estar revisando manos y uñas. A ver cómo las trae. Limpio, pase. Ah, mi querido hermano, tiene uñas sucias. Además está muy larga, córteselas. No puede entrar. Cuando traiga las uñas limpias y cortadas, pase, venga, entre. Suena ridículo, pero ese era legalismo. Esa es una comparación correcta. Sí. Incluso hasta podrían tener un cuestionario ahí. ¿Se bañó hoy? Bañado, pase. Ah, pero habría que comprarlo, voy a olerlo. Tendría que tener un buen olfato todos los diáconos. Además de llenar el formulario, ¿se bañó? No me bañé, lo siento, no puede entrar. Usted está impuro ante Dios. Tendríamos que tener regaderas de afuera para que se laven ritualísticamente y decir, ahora puede entrar a adorar porque usted está limpio. ¿Se da cuenta? Eso es el ridículo del legalismo, pero todavía tristemente se vive en todas las iglesias. De alguna u otra manera el legalismo puede entrar de manera sutil o de manera un poco más abierta. Imagínense, qué terrible. Tendrían que asegurarse también todos los diáconos de que todos echaron desodorante. Vamos a ver, levanta el brazo. Terrible. Mis hermanos, hay una lista de acciones legalistas que se metieron a la iglesia del Señor desde hace décadas. Y no puedo mencionar todas, pero hay cosas que son legalistas. Y que se pone más énfasis precisamente en lo externo que lo interno del corazón. Entonces, ¿quién puede medir las intenciones del corazón y la pureza del corazón? ¿Quién puede medir el espíritu si está limpio delante de Dios? ¿Quién lo puede medir? ¿Lo podemos medir nosotros? ¿Lo pueden medir los pastores, los ancianos? No. ¿Los expertos en la ley, en el conocimiento de la Escritura? No. El único que puede conocer su corazón, mi corazón, es el Señor, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. El Señor sabe con qué corazón hemos venido hoy. ¿Cuál es la motivación por la que estamos aquí? Como les explicaba en unas predicaciones anteriores. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué estamos aquí? Él es el que pesa los espíritus, dice un texto de la Escritura. El que pesa los corazones y el que conoce las intenciones del corazón. Así que nosotros no podemos juzgar a nadie, por lo que vemos, por lo que observamos, en la forma que se viste, en la forma que camina, en la forma que entra, en la forma que tiene algunos atuendos. No podemos juzgar. Si los pecadores para entrar aquí tendrían que transformarse primero y luego para agradar a Dios tal vez los acepta, es puro legalismo. Por eso, cuando una persona venga a la iglesia, voy a poner algunos ejemplos, a esta congregación o cualquier otra, porque estamos hablando de la iglesia del Señor. Viene alguien que de repente fue a jugar fútbol, no es cristiano, y de repente tuvo una convicción de decir, no, estoy mal en esto, voy a ir a la iglesia. A ver, quiero encontrar, a ver si Dios me quiere hablar o quiere hacer algo conmigo. Y quiero venir aquí a la iglesia. No es cristiano, no ha sido nuevo, viene, digamos, con zapatos de fútbol, tal vez con pantaloneta, con camiseta, y dice, mire, estoy desesperado, ya no aguanto, me quiero suicidar, quiero entrar aquí a la iglesia, quiero escuchar palabra de Dios. Entonces lo miramos y decimos, no puede entrar. Para entrar aquí usted tiene que poner pantalón, tiene que poner camisa y no venir así. Eso sería legalismo. ¿Por qué no le decimos, de verdad, ya no sabe qué va, pase aquí? No se ponga al frente y tampoco va a estarse paseando acá. Póngase allá, pase adelante, escuche la palabra de Dios. Eso sería tener amor y tener misericordia.
Si viniera una mujer desesperada porque se va a suicidar, una mujer que ya no aguanta su vida y de pronto dice, veo una iglesia, quiero entrar. Han habido casos de testimonios así. Y viene y no viene vestida adecuadamente según nuestro criterio y viene pues con una ropa muy, muy ajustada, tal vez con un vestido muy arriba y la mujer dice que está desesperada porque quiere escuchar a Dios. La dejamos entrar, el legalismo no la deja entrar. Le dice, no, usted tiene que ir a cambiarse, no puede entrar con esa ropa, que va a ofender a Dios. Y la mujer quiere encontrar a Dios. Ahora, cuando encuentra a Dios, ella misma se va a cambiar la ropa porque el Espíritu Santo le va a decir, eso no está bien. Así podría decirse uno a alguien que viene con olor a licor y quiere buscar a Dios. Si viene bien borracho, pues tal vez no va a entender nada de la palabra de Dios. Y tal vez sí no conviene dejar de entrar. Pero esa persona que viene con alcohol y viene a buscar a Dios, que venga. Si la iglesia es para los pecadores que quieren encontrar la salvación y liberarse de sus adicciones. El legalismo también se disfraza de elitismo, donde algunas iglesias dicen, no, aquí vamos a aceptar gente que se vista solamente así, que se vea que es de una clase más o menos así y un poquito para arriba. No queremos de gente de clase baja para abajo. Eso es legalismo, eso es elitismo. La iglesia del Señor no es así. Por eso es que querían matar a Jesús, porque él podía recibir a Nicodemo, podía recibir a un alto funcionario, a alguien que vestía ropas finas de anillo de oro, pero también recibía a los peores pecadores, a los leprosos, que eran inmundos según la ley. Se acercó a ellos, los recibía y les ponía manos. Claro, los fariseos se escandalizaban cuando miraban a Jesús hacer eso. Es decir, ¿cómo se le ocurre a ese tal Jesús imponer mano a los leprosos? Si, está inmundo ahora. Eso es el legalismo. En el Antiguo Testamento ciertamente decía, el inmundo no se tiene que acercar a la gente, ni tenemos que recibirlo, tiene que estar fuera y tiene que gritar, soy inmundo, soy inmundo. Bueno, todo lo que el Señor permitió en las leyes de purificación era la base y era la luz para entender, y de alguna manera una profecía para entender que el único que vendría a lavar y a purificar todos los corazones de los hombres no era esto, esta era una señal, era un símbolo, era un tipo de la verdadera purificación que vendría más adelante. ¿Y cómo vendría la purificación más adelante? Con la sangre derramada, santa, pura y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Es la fuente de la pureza, de la purificación. Así que los fariseos odiaban a Jesús porque hablaba ese mensaje de gracia, de amor y de fe. Por eso él dejó que una prostituta se acercara y entrara así sin pedir permiso cuando estaba en la casa de Simón el fariseo y se postrara y empezara a besarle los pies. Y este hombre religioso dijo, si este fuera profeta, si este fuera un hombre de Dios, sabría quién es esa mujer, porque él tenía el legalismo metido aquí. La pureza es externa. La purificación es externa, esa mujer no. Y Jesucristo deja que le bese los pies, que derrame sus lágrimas, que con su cabello enjuague o le quite las lágrimas a sus pies. Y le da una gran y terrible lección a Simón el fariseo. No voy a entrar en eso porque no vamos a avanzar mucho en todo el pasaje. Pero ese es el problema. Querían entonces, en este pasaje querían otra vez poner en evidencia, acusar al Señor Jesucristo de que era un liberal, de que era un enviado no de Dios, sino del diablo, y por eso es que lo señalan. Porque Jesús, obviamente, pues se juntaba con los publicanos, como decíamos, y con todos los mancos y los cojos. Recuerde que en el Antiguo Testamento nadie que tuviera un miembro amputado podría entrar en el santuario. Imagínense. Claro, el Señor permitió esa ley para que pusiera en evidencia la maldad, el pecado del hombre
y la impureza del hombre, para que después aceptaran la gracia. Entonces Jesucristo les da una tremenda respuesta, justa, pero le da un golpe duro al legalismo de los fariseos y los escribas. Y les dice en el texto, hipócritas. Aquí estamos viendo ya los versículos 6 y 8. Podemos leerlo. Jesús le respondió, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Legalismo. Así como, poniendo otros ejemplos antes de explicar este texto, decía el legalismo que se metió en algunas iglesias. Por ejemplo, el hecho, no juzgamos, no podemos juzgar porque las intenciones del corazón son buenas en general. Pero, por ejemplo, el hecho de que en una congregación se separen las mujeres y luego separados de los hombres para que no haya algún tipo de problema, de inconveniente, eso es legalismo. En lugar de unir a la familia, la separan. Pero eso es para guardar más la santidad, dicen, ¿verdad? Entonces, yo creo que es al contrario, poner a las mujeres todas juntas, hermano. No, perdón, no quiero decir nada. Ustedes se están riendo, no sé por qué, pero poner a todas las hermanas juntas, que les gusta conversar, platicar y todo. Y a todos los varones juntos, para que haya más santidad, solemnidad. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, puede ser de un contexto muy antiguo, que no era necesariamente bíblico, pero le añadieron ese ingrediente, según ellos, para ser más santos, según ellos, para ser más justos. Imposible. Incluso, el legalismo se mete cuando se quiere uniformar a todos los miembros de la iglesia. Los varones deben de vestirse así, 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 así. Las mujeres deben de vestirse así, así, así. Los que no se vistan así no se están consagrando al Señor. Las mujeres tienen que tener el cabello así y así, así. Hay que tener un metro ahí para medir el largo del cabello. Bueno, no se llega a tanto, pero el cabello tiene que ser así. Porque así se están consagrando al Señor. No, así se les está poniendo más trabas para que se consagren al Señor. ¿De qué sirve? ¿Qué era más fácil para los fariseos? Lavarse las manos o vivir una vida íntegra, santa, consagrada a Dios, no pecando a escondidas. Era más fácil lavarse las manos públicamente. Era más fácil lavarse las manos y decir, miren, estoy purificado ante Dios, según la tradición de los ancianos. Aunque en su corazón hubiera robo, hubiera adulterio, hubiera fornicación, y algunos de hecho pecaban de hecho eso, pero se lavaban. Entonces es más fácil guardar la santidad externa que la interna. Porque guardar la santidad interna depende de una absoluta comunión con Dios y una dependencia del Espíritu Santo. En cambio, lavarse las manos y ponerse una ropa, y decir, voy a la iglesia, porque como ya nos dijeron que es una, digamos, todo aquí hasta aquí el cuellito, esa era una cuestión ya de los puritanos, por ejemplo, los vestidos de la mujer tiene que ser vestido, no tiene que ser pantalón, hasta aquí la blusa, el vestido, la manga larga, todo esto largo, todo largo todo. Y de segunda ocasión, hasta la lengua larga también. Todo largo. Así están consagradas. Eso se vuelve una secta y se vuelve un legalismo recalcitrante. Para comenzar, el largo del cabello de las hermanas, si tienen su pelo, pues el cabello les sirve como velo, dice Pablo. Ahora, si estuvieran rapadas, pónganse velo, dice. Ahora, quien quiera ponerse velo, que se lo ponga, pues se lo pone para el Señor. O sea, ahora el problema es imponer, el problema es generalizar. Es más fácil ponerse algo externo así, que de verdad consagrarse al Señor.
porque eso necesita disponernos, morir a la carne, pedir al Espíritu Santo y rendirnos al Señor de verdad. Entonces, ante esa situación, Jesucristo les expone, evidencia a los fariseos y a los escribas la hipocresía del legalismo. Por eso el texto que estábamos leyendo, Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó Isaías cuando escribió: este pueblo me honra de labios. El texto que leímos. Es decir, ustedes de labios son excelentes, excelentes para adorarme, excelentes para decir cosas de memoria incluso, pero su corazón está lejos de mí. Por eso hubo un momento en el que Jesús le dijo a través de los profetas al pueblo de Israel: ya no quiero sus sacrificios, sus rituales, ya no quiero sus expiaciones, ya no quiero sus vestimentas, no quiero eso, porque ustedes han hecho todo esto según ustedes para agradarme a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes están pecando, pero aparentan la piedad y la santidad. Ya no quiero más sus sacrificios, cómanselos ustedes, les dijo. Háganselo para usted, dijo, llévenselos. Lo que el Señor quiere es nuestro corazón, nuestra vida. Decirle: aquí está, Señor, mi vida, mi cuerpo es tuyo. Al final le dice: ustedes lo que tienen es aparentemente un temor no de mí, no es más que mandamientos de hombres que les ha enseñado. Entonces, honrar de labios significa decir palabras de alabanza y devoción, pero su corazón no está realmente comprometido con él. Usan túnicas externas, usan filacteria, le dijo Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo. Usan los versículos aquí en la frente, pero no los tienen aquí en el corazón, no los obedecen, pero los tienen externamente. Estoy lleno de versículos, estoy consagrado al Señor, decía el fariseo. Por fuera estaba lleno de versículos, por dentro estaban llenos de pecados. Por eso Jesucristo usó una metáfora, un ejemplo cuando dijo: sí, ustedes, dijo, son como sepulcros blanqueados, hermoseados, porque en general usted puede ver hasta el día de hoy, si visita un cementerio, los que son visibles, los que están no en tierra sino arriba, los tienen bien bonitos, bien adornados, bien pintados, pero adentro ¿qué hay? ¿Qué hay adentro? Huesos. Corrupción en el sentido humano. Depositamos un cuerpo en corrupción, dice Pablo, aunque haya sido de un hijo de Dios, pero eso es lo que es el cuerpo. Entonces le dice: sí, sepulcros blanqueados. Todo lo externo, pero por dentro están llenos de huesos y de inmundicias. Entonces los ritos externos representan prácticas religiosas realizadas por costumbre o por obligación, en lugar de por genuina fe. Entonces Jesús lo expresó también así en Mateo 23, 25, 26. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Esta metáfora, este ejemplo es impresionante. Eso es legalismo, procurar tener limpio todo, la fachada, pero dentro no limpiamos la vida, no limpiamos nuestra mente con la palabra, no limpiamos el corazón con la palabra. Ese es el problema del legalismo. El legalismo al final se aferra a los mandamientos de hombres y tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, agregaron normas al día de reposo. Es cierto que el día de reposo está claro en el mandamiento número 4 de los 10 mandamientos. Guardarás mi día de reposo y lo santificarás. El verdadero significado era el día, vas a tener un día en que no te vas a afanar en tu trabajo físico, en tus negocios, sino que vas a apartar un día para honrarme a mí, para adorarme a mí. Te vas a reunir congregacionalmente, le decía al pueblo de Israel, van y vas a descansar, vas a recuperar tus fuerzas físicas, te vas a gozar en mí, te vas a deleitar.
Pero después ellos le agregaron decenas de reglas menores para enseñar bien cómo guardar el sábado y no quebrantarlo. Entonces dijeron, no, el día sábado no se puede cocinar. Hay que cocinar el día viernes porque el día sábado no hay que hacer nada. Eso ya se lo inventaron ellos, ya lo agregaron. El día sábado no se puede cargar nada, nada que no pese más de tantas libras. Hasta pusieron las libras, hermano. Ese día no se puede caminar más de tantos kilómetros. Entonces, las decenas de reglas, de mandamientos de hombres eran tantas que el día de reposo ya no lo disfrutaba la gente. Es que no tengo que levantar más de esto. La olla pesa más, Señor, perdóname. Del peso indicado. Ya no tengo que hacer nada. Aprenderse todo eso en memoria fue una carga horrible para el pueblo de Israel. Y ellos, el sábado, los fariseos, felices. Es el quebrantado. Quebrantaban el día sábado. Y estaban vigilando a los otros la santidad de otros, pero la de ellos, nada. Por eso, cuando Jesús sana en sábado, y a propósito hizo muchas sanidades en sábado, porque el sábado después les dicen, no entendieron ustedes que el sábado Dios lo hizo por causa del hombre, no para que el hombre llegara a adorar al sábado. Y por eso es que sanó a muchos en sábado. Y en una ocasión, todas las ocasiones que sanó en sábado y los fariseos lo cuestionaron, les dijo distintas cosas, pero en uno de estos pasajes les dice, hipócrita, les dice, yo le he hecho bien a esta mujer, hija de Abraham, la sané de la enfermedad que tenía por muchos años. ¿Se puede hacer bien en el día sábado? Hipócritas. Porque ustedes dicen que no se puede hacer nada, ni aun el bien en el día sábado. Pero cuando uno de sus asnos, ovejas o bueyes, se va dentro de una zanja, se va dentro de un hoyo, usted dice, no, hoy es día sábado, no puedo moverme, y ni mucho menos agarrar y levantar. Ustedes lo desatan, ustedes lo sacan porque es su buey y se les va a morir, hipócritas. Eso es el legalismo. Agregaron mandamientos y creencias que no estaban en la ley. Colosenses 2:8 amplía un poco el panorama. Dice así, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que sigan tradiciones humanas. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías o creencias y huecas sutilezas. Eso era legalismo, cosas sutiles. Que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Los legalistas entonces agregan sacrificios y rituales externos sin misericordia. Mateo 23-28, no vamos a leerlo todo por el tiempo, pero se resume en esto. Les dijo, ustedes diezman, todo lo hacen, lo externo para que lo miren, lo hacen bien. Diezman todo, el eneldo, el comino, la menta, hasta el último pedacito de menta del diezmo, ustedes lo dan. Pero se han olvidado de la gracia, de la misericordia, de la justicia y del amor. Ese es el problema. Así que Jesús evidencia cómo sustituyen el mandamiento divino por mandamientos de hombres. Y es el ejemplo que está en el pasaje que hemos venido exponiendo. Marcos 7, 10, 13 dice así. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Siguiente versículo. Y con esto ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre.
Es así como ustedes invalidan, el legalismo invalida la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido. Además de que hacen muchas otras cosas parecidas. El término corbán proviene del hebreo corbán. O sea, Marcos coloca de una vez la palabra hebrea corbán y significa ofrenda o don dedicado a Dios. La persona podía consagrar, de acuerdo a la ley de Moisés, bienes o dinero al servicio de Dios y que no iban a ser para ningún otro propósito que para Dios, como una expresión de devoción y de entrega espiritual. El verdadero significado del Corbán en la ley de Moisés decía entonces que sí, de verdad, alguien podría decir, este dinero es Corbán, es decir, ya lo consagré a Dios, no puede ser usado para ninguna otra causa de ayuda a los demás, ni gastar otra cosa, sino es para Dios. Ya fuera un sacrificio en el templo o una donación para el mantenimiento del culto. La intención era que los bienes consagrados fueran utilizados para propósitos religiosos, espirituales, y no para beneficio personal. Pero eso no anulaba que honraran a sus padres, a su padre y a su madre. Jesús les pone el ejemplo del legalismo, porque le dice, ustedes torcieron esa ley para beneficiarse ustedes, para liberarse de lo que ustedes prometen y al final ustedes ser los beneficiados. Pero ustedes, le decían los escribas, se jactan porque son expertos en la ley, interpretan las escrituras, son los maestros de la ley y los fariseos son consagrados a todas esas enseñanzas. Pero ustedes torcieron el significado para no querer honrar a su padre y a su madre. Hipócritas. Entonces ellos distorsionaron el concepto y el mandamiento del Corbán. Declaraban sus bienes como Corbán, pero seguían usándolos para sí mismos y tenían el pretexto para decir, padre, madre, perdonen, no puedo honrarlos, no puedo ayudarlos, porque esto está consagrado a Dios y yo también estoy consagrado a Dios. El problema era que cuando los bienes eran declarados Corbán, la persona, esto les permitía, evitar la responsabilidad de cuidar, de honrar y de amar a sus padres, usando la excusa de que ese recurso estaba dedicado a Dios y ellos también. Entonces, fíjense bien, ¿dónde está el problema del legalismo? Podían los escribas, ellos predicaban y enseñaban en general bien. Y enseñaban hasta cómo predicar bien. Pero en la práctica ellos no amaban a su padre ni a su madre. Tan así eran los fariseos y los escribas. Jesucristo les puso ese ejemplo. Entonces les dijo, así están anulando, en otras palabras, el quinto mandamiento. En su lugar pusieron en otras palabras, esa trampa para no honrar a sus padres. Jesucristo les enseña el mandamiento de Moisés. Literalmente les recuerda lo que el texto dice. Y era muy solemne, honra a tu padre y a tu madre para que tengan larga vida, ¿verdad? Y todo te salga bien. Pero había otro que se sumaba. El que maldiga al padre o hable mal del padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta con que alguien diga al padre o a la madre, tengo todo aquello con que podría ayudarte es Corbán, lo que hemos venido explicando.
Pero el problema va más allá, porque lo que la ley pedía, con este ejemplo que está dando Jesús, no era solamente obediencia obligada. Porque ellos podían decir, bueno, te voy a dar, pero si lo hacían por obligación, lo hacían de mala gana, el Señor no recibía esa honra. Porque el espíritu del texto de cuando dice honra a tu padre y a tu madre es ama a tus padres. Sírveles con amor a tus padres. Ayúdalos con amor o por amor a tus padres. Y dales incluso bien económicos o dinero, pero dáselos por amor, no por obligación. Ese es el sentido espiritual del texto. Pero ellos distorsionaron completamente como lo hemos explicado. Este es uno de los ejemplos terribles de cómo los líderes religiosos manipulaban la ley de Dios para su beneficio. Entonces Jesús enseñó que la verdadera obediencia no se trata de rituales vacíos, ni de purificaciones externas, ni de lavamiento de jarros y de utensilios, ni lavamientos externos ritualísticos, sino de amor, de misericordia, de compasión. Jesús con sabiduría, ponemos otro ejemplo para ir finalizando, muestra la evidencia de legalismo terrible, y es por eso que el pueblo ya no seguía a los fariseos, porque en lugar de acercarlos a Dios, los confundía y les ponía tantas cargas. Otro ejemplo clarísimo de legalismo es cuando aquellos hombres, fariseos y los escribas, le llevaron a Jesús a una mujer que la encontraron en el pleno acto del adulterio, pecando. Se la llevaron a Jesús para tentarlo. ¿Por qué? No se lo llevaron al Sanedrín donde correspondía, sino se lo llevaron a Jesús porque decían, bueno, si se dice maestro, si se dice que ama a Dios, si se dice que no ha venido para abolir la ley, pero anda con pecadores y publicanos, vamos a ver qué dice, para tentarlo. Entonces le dijeron, aquí te traemos a esta mujer, y la pusieron delante. Imagínense, qué terrible. A ponerla delante la estaban poniendo en evidencia completamente, aquella mujer que había pecado. Y le dice, la ley de Moisés, o Moisés nos mandó que apedreáramos a los pecadores que cometían el pecado de adulterio. Esta la hemos hallado en adulterio. ¿Qué dices tú? Ustedes que han leído el pasaje, dice, Jesús no respondió inmediatamente, les dando oportunidades para que reflexionaran de su hipocresía y de su falta de misericordia y su legalismo. Pero insistieron. Entonces Jesús se puso de pie, sin duda, mirándolo a los ojos, les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se volvió a agachar a escribir. Y el texto dice que uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes, fueron retirándose. Sí, porque si hubieran dado mucho color, se salen todos corriendo, ¿verdad? Y si nos caímos en una trampa nosotros. No, uno por uno, para que no se vea mucho el problema aquí, que salimos derrotados y avergonzados. Y puso una evidencia, uno por uno, desde los más viejos. Nos dijeron, no. Realmente, cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, les está diciendo en otras palabras. Fíjense pues, lo dicen biblistas como Hendrickson y otros que han estudiado muchísimo el texto, dice, cuando dice el que esté libre de pecado, dice, de este pecado de adulterio, no de otros pecados, el que esté libre de este pecado de adulterio, es lo que quiere decir el texto, que lance la primera piedra. Todos habían adulterado, según estos autores, por lo que dice el texto. Pero ellos seguían exhibiendo sus versículos bíblicos por todos lados, y sus lavamientos y todo lo que hemos visto.
Y después Jesús, a propósito, se levanta exactamente cuando ya no hay nadie. Y mira a la mujer, aquel que sí de verdad podía apedrearla porque estaba libre de pecado, dijo: ¿y dónde están los que te acusaban? Y dice: ninguno, Señor. Ninguno me está. Y le dijo a la mujer: vete y no peques más. Aquí el Señor mostró una sabiduría impresionante, maravillosa. No menospreció la ley que decía que había que apedrear a los adúlteros, que habían sido tomados infraganti. Y tampoco justificó el pecado de la mujer, solo dijo: el que esté libre de pecado o de este pecado de adulterio, que lance la primera piedra. Y tampoco justificó a la mujer, solo la perdonó, porque él sabía que el Evangelio es para perdonar a todos los pecadores que han pecado. Y le dice: ni yo te condeno, es decir, te perdono, vete y no peques más. Ese es el Evangelio, ese es nuestro Señor Jesucristo, su gracia, su amor y su misericordia. Ese es el remedio contra el legalismo, mis queridos hermanos. Pónganse de pie. Mis queridos hermanos, hermanas, amada congregación, todos, busquemos al Señor la pureza, la santidad del corazón. Podemos impresionar a todos los demás y podemos juzgar a otros, y quizá nosotros mismos estamos cometiendo pecados similares o estamos juzgando, y ese es otro pecado más, porque juzgamos según las apariencias. El legalismo impide el crecimiento espiritual. El legalismo, cuando se ponen muchas reglas, muchas normas humanas, en lugar de atraer a los pecadores, los ahuyenta. Que todos sepan que la iglesia es un lugar donde llegan los que están enfermos espiritualmente, donde los que ya no pueden con sus pecados, los que reconocen que necesitan ayuda, de cualquier tipo, como vengan, la iglesia está para los pecadores. El que se cree justo, no, la congregación y la iglesia, el santuario, no es para ellos porque se creen justos. Y el corazón del Evangelio es totalmente opuesto al legalismo, a lo externo. Oremos un momentito y pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos ayude a no ser legalistas, ni tampoco que nos dejemos oprimir por el legalismo de nosotros mismos quizá, sino pedirle al Señor que de verdad podamos estar limpios ante el Señor, con una pureza del corazón, y recordando que por nuestras fuerzas jamás lo podremos lograr, que dependemos absolutamente de la gracia de Dios, de la gracia de Jesucristo, que dependemos absolutamente del poder del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre, Jesucristo, amado Espíritu Santo, aquí estamos, nosotros, pecadores, arrepentidos, Señor, salvos por tu gracia, limpios y purificados por tu sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, justificados por la resurrección de Cristo. No tenemos ningún mérito, Señor. Todo es absolutamente obra tuya. Gracias por habernos amado sin pedirnos cambiar primero. Gracias por haber muerto, Jesucristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En eso se muestra el amor, que nos aceptaste tal y como estábamos, arruinados, quebrados, en pecados, enredados, esclavizados, con tantos problemas. Señor, ahora que nos has hecho libres, no nos permitas esclavizarnos con cosas del mundo, rudimentos, reglas, normas, sino que vivamos con libertad y que nos libre de imponer cargas que ni siquiera nosotros podemos, Señor, cargar. Que no pidamos más allá que lo que la Biblia pide. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Y ahora les pido, hermanos, que es un momento también para pedirle al Señor por sus necesidades. Por favor, traiga en este momento al Señor lo que le agobia, lo que le preocupa, lo que le está pasando, lo que le pasó esta semana y quizá no lo esperaba. Presénteselo al Señor. No se aflija, no se angustie. Dígale: Señor, aquí está, pongo esto en tus manos, quítame esta carga.
Señor, en oración te ruego y te suplico que tomes el control de mi vida o de mi matrimonio o de mi familia o de la enfermedad o de estos problemas, Señor, en el trabajo o en estos problemas financieros, cualquiera que sea su situación. Por favor, entrégueselo al Señor en oración. Confíe que Él está a cargo y también dele gracias. Dele gracias. Y dígame, Señor, ayúdame también, de verdad, antes de señalar a otros, que yo me pueda examinar a mí mismo cómo estoy. Si tengo la autoridad para decir algo de acuerdo a tu palabra o no decir nada. Ayúdanos. Y que podamos vivir en libertad y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté en nuestros corazones. Gracias por habernos amado y no habernos pedido guardar ninguna ley, ninguna regla humana, sino solo pedir nuestro corazón y te lo entregamos y nos salvaste para siempre. Amén y amén. Fuerte el aplauso a nuestro Dios y Padre. Gracias, Jesucristo. Te amamos, Señor. Gracias por habernos amado primero. Aunque sabemos que todos son de casa porque no hay ningún invitado, entendimos, o quizá había alguien por ahí. Necesito hacer la oración o decirle la invitación por si alguien no es salvo, aunque esté aquí, aunque haya estado viniendo ya, pero no ha nacido de nuevo. El Señor no le va a pedir que cumpla ninguna cosa para ser salvo, solo que crea en Jesucristo, que le entregue su vida y será salvo, será una nueva criatura, tendrá la vida eterna, su nombre estará escrito en el libro de la vida. Así que si hay alguien que necesita ser salvo y entregar su vida a Jesucristo por primera vez, ahí donde está, levante su mano. Si alguien quiere recibir a Cristo, alguien quiere levantar su mano o alguien va a pasar al frente, venga en este momento, vamos a orar por usted. Para los que puedan estar viendo a través de los distintos medios, por favor, si alguien quiere hacer esta oración de fe, dígala conmigo. Creo en ti, Jesucristo. Tú eres el Salvador del mundo. Eres el único que me puede salvar de la condenación eterna, del diablo, del pecado y del mundo. Te entrego mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Gracias, Jesucristo, por recibirme tal cual soy y tal como estoy. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Si alguien ha hecho esa oración a través de los medios, pues congréguese en una iglesia cercana, y si no tiene alguna cercana o quisiera venir aquí, a la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios de la Calzada Roosevelt, le esperamos en sus 4 servicios. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.